Hola, bienvenidos a Masturbatorium, un podcast de educación sexopositiva. Yo soy Delia. Yo soy él. Y yo soy Alonso. Y este es el primer capítulo de la segunda temporada que trata sobre placer. Entonces, hoy vamos a hablar sobre un tema súper interesante que es kinks. Pero antes debemos de empezar a conocernos un poco más. Y para ello traemos una pregunta que va a revelar nuestros más oscuros secretos y misterios de nuestra propia sexualidad. Sí, porque de repente tenemos un micrófono enfrente, empezamos a hablar de sexualidad y pareciera que siempre estuvimos deconstruidos y que nuestra sexualidad siempre fue abierta, pero pues la verdad es que estuvimos arrastrando mitos mucho tiempo, ¿no? Entonces mi pregunta para ustedes es, ¿cuál mito de la sexualidad arrastraron por más tiempo y que también haya influido en su vida sexual? Ok, creo que uno que me persiguió desde secundaria, desde que empecé a tener cualquier interacción sexual con alguien, fue el de que era súper fácil embarazarte por cualquier cosa. O sea, me acuerdo la primera vez que hubo algún tipo de líquido lleno de espermatozoides cerca de mi ropa interior. Yo dije, ya valí, neta, yo estaba todo el día así haciendo pipí pensando cómo le voy a decir a mis papás que estoy embarazada. Y me duró muchos años, o sea, yo hasta los 20, 21 para mí era como... Mejor, pero, ¿no? ¿vale la pena? ¿Vale la pena este acto penetrativo si me voy a embarazar? Y ese es mi mito. Tu mito. Mi mito. Ya sé que no es tan fácil. A mí, y hasta la fecha, es el de que te tiene que doler y no siempre va a ser placentero. Como que te vas a ir acostumbrando y si luego si pierdes la práctica, también, ¿no? O sea, como el dolor. Pero claro, la culpa judeocristiana también, pues, o sea, era como... La Dios. culpa. O sea, tú eres de las personas que se masturbaban y si había como un Jesús por ahí, era como... No, pero era viendo? como de, ya le llegó la notificación, o sea, ya supo que me masturbé. Pero... Por WhatsApp. Sí, Se manda por WhatsApp. Elena ya se masturbó. Muy moderno el Jesus. Ok, también y de ahí pasaba Santa Claus, entonces no había regalos ese año. No, era el niño Jesús todavía, o sea, Ah, ya, sí, cierto, sí, Sí, cierto. por No, favor. para mí era Santa. ya. ¿Y el tuyo? Bueno, realmente, respuesta honesta es el mismo que tú. Yo también creía que el óvulo siempre estaba ahí disponible para devorarse un esperma y que pues en cualquier momento en que llegara un bichito por ahí había un embarazo. Pero pues para dar otra cosa, yo sí creía que la masturbación daba impotencia. O que, por ejemplo, si te masturbabas mucho, te acababas tu energía sexual como si fuera como un tanque. Entonces, Guau. de repente sí creía que, uy, y sin Jandra esta... también, Jandra está diciendo que Sí. también. Jandra es nuestra productora. Conózcanla. Ya la habíamos presentado. Pero bueno, Ah, sí. bueno. ¿Y cuántos años creíste esto? Un montón. Solo lo pondría así. Cuando a veces iba a fiestas y decía, igual y esta fiesta perderé... Bueno, en ese entonces decía perder mi virginidad. Entonces decía, ok, 3 días antes no puedo tocarme, porque luego no voy a tener energía sexual. Guau. Yeah. Y te guardabas, wow. No que se trate de ganar, pero creo que has ganado la pregunta de los mitos. Yo tengo uno que no me duró tanto, pero que es vergonzoso. A ver. Yo sí creía que te salían pelos en las manos por masturbarte. ¿Y te las veías? ¿Y traías- Pero según yo era más como los vatos. Ya, porque solo los hombres se masturbaban, ¿no? Sí. Ok. Pero luego yo decía, bueno, me van a descubrir que yo también, pues. Sí, para mí tenía sentido porque siempre está este mito también que el semen es proteína. Que, dato curioso, no lo es. Es más que nada Sí, glucosa. se me preguntaba. Azúcar. Ajá. Pero para mí era así que, pues claro, el pelo crece de la proteína. Otro mito médico que... Que tenía. Sí, es que por supuesto. Ok, y si ustedes nos quieren contar cuál ha sido el mito que ha permeado toda su vida sexual, recuerden que nos pueden escribir a nuestras redes sociales, que no está mal recordarles que en Facebook estamos como Masturbatorium, en Twitter como @masturbatorium_, Guión bajo. y en Instagram Masturbatorium_. Masturbatorium_, sí. Y bueno, vamos a estar haciendo estas preguntas en todos y cada uno de los Y capítulos. nos encanta leerles y escucharles, etcétera. Sí, nos encanta. Y bueno, entonces les comentaba que en esta segunda temporada vamos a hablar de placer y específicamente hoy vamos a hablar de kinks. Sí. Kinks. A mí se me hizo bien chido pues tener kinks como el inicio del placer, porque para quien todavía no tenga una idea muy clara, ahorita lo vamos a definir más, pero básicamente se trata de todos esos placeres que se sienten que normalmente no se asumen como placeres ordinarios.
Entonces muchas veces son cosas pequeñas, cotidianas para muchas personas, pero que para otras pueden ser como la base, el eje de su vida sexual. Entonces está muy chido este tema. Así es. Entonces comencemos por lo primero. ¿Y qué es un kink? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de kinks? Pues hay muchas definiciones y además chocan definiciones pop con definiciones clínicas y definiciones... O sea, hay varias definiciones para esta misma palabra. Claro, de diferentes ramas, sí. ¿no? Y, por ejemplo, bueno, la definición más, digamos, estandarizada, pero que no se usa mucho con la gente acá, es un gusto o placer erótico entiéndase sexual, como tan amplio como lo quieran ver, que es muy particular, que funciona muy bien para ti y que puede llegar al punto, como les decía antes, de ser como el momento o la práctica principal en tu vida sexual. Que ya contrastándolo con con lo que la gente suele, con la palabra que la gente suele usar, eso es lo que mucha gente le llama fetiche. Que dice, oye, ¿cuál es tu fetiche? Ah, bueno, pues digamos que en esta forma de definir, eso realmente se llamaría kink. Y normalmente se le dice kink para dejarle la palabra fetiche a algo un poco más, con connotación un poco más clínica para algunos círculos, o por lo menos exclusiva. O sea, fetiche para esta definición de kink sería ya cuando es la única manera en la que puedes sentir placer. Entonces, por eso se hace esa distinción. Pero Okay. pues ya llevamos un montón de definiciones, vamos como aterrizando algunas. Para este tema hicimos una encuesta sobre prácticas kinkies y hay una pregunta que es ¿qué te viene a la mente con la palabra kink? Fetiche. No. Primero kink. Ajá, ¿qué te viene a la mente con la palabra kink? Ya. Y el 55% de la población que contestó, que fueron aproximadamente 70, Sexy. dijeron que sexy, guiño. Wink. Ajá, guiño. Sí. como sexy chido. Ajá, porque había una opción que era como sexy y raro, pero ganó sexy guiño. Me parece bien. Y también como Sí. sucio, carita alegre. Que es la segunda opción, ¿no? A mí me gusta mucho la definición que hace el Centro del Placer y la Salud Sexual. Lo traduje, pero luego les paso el link, es muy bueno. Que es, un kink es cualquier tipo de práctica o gusto que no entra en la definición de sexo vainilla. Vainilla, ¿cómo? Ok, entonces, ¿qué entendemos por vainilla? Creo que Vainilla funciona mucho sería- este tema para hablar de distintos conceptos. Claro. Vainilla es básicamente cualquier tipo de sexo que... Sí, supongo que es como si tuvieras que hacer una película de sexo estándar. ¿Misionero? Ajá, misionero, supongo. Vainilla sería como el guión que sale en el sexo estándar como lo dejan poner en la tele. Entonces cuando te sales de esa norma... Ajá, como besos, fajezón, penetración. Y se acabó. Y se acabó, cuando él Tan, tan. acaba. Ujú. Básicamente es como el No hay sexo mucho vainilla. grito, no hay mucho ruido, no hay mucho... Como no hay variaciones. Y pues, ¿Algún ejemplo como para que quede un poquito más Yo claro? tengo una pregunta aquí. un ejemplo de que... Ok. De cómo sería un kink o cómo sería algo que se sale de lo vainilla. Algo que se salga de lo vainilla. Creo que el ejemplo más claro de algo que se sale de lo vainilla es justamente las prácticas BDSM, que tiene que ver con dominación, sumisión y sadomasoquismo. Ok, sí. Que es la más conocida porque se hiperpopularizó en 50 el sombras de libro Grey. 50 Ajá. sombras de Grey. Ajá. Se mal popularizó, pero ese es un tema que después podremos hablar Sí. con más calma. Pero sí, ese sería como un ejemplo. ¿Y tú Así tenías es. una duda? Ah, sí. Pues según la definición que nos diste del Centro de Placer y Salud Sexual, si fuera cualquier gusto que se sale de la norma, entonces prácticamente todos tendríamos un kink, un fetiche. Sí, claro. Yo creo que todos en este mundo que tengan prácticas eróticas, tenemos kinks. Sí, ¿no? claro. Y creo que justo este programa se trata un poco de eso, Y ¿no? de De hecho ir hasta podemos acercándolo. meter si no hay alguien que dice de verdad no puedo si no me suena súper vainilla. O sea, sería parte de un kink, ¿no? De hecho, vamos a platicar más tarde también de la página que encontramos, súper interesante de
Fandom. que ¿Cómo se nos llama? recomendaron en la encuesta. En la encuesta. Es en serio que revisamos todas sus respuestas. Todo lo que nos recomiendan lo estuvimos viendo en una pantalla grande. Sí. Como de qué hablan aquí. Los ¿Qué videos es que esto? nos pusieron, Sí. las páginas, hicimos perfiles en esas páginas. Por cierto, Muchas estas gracias. encuestas las estamos poniendo en nuestras redes sociales y les invitamos a que sigan contestándolas porque nos sirven un montón para hacer como de los programas mucho más pues cercanos, creo, ¿no? O más completos. Ujú. Sí, sí, sí. Ok, entonces también ahorita nos mencionabas que fetiche podría ser cuando a fuerzas necesitas eso para poder tener esa interacción sexual. Ujú. Sí, esa palabra como que agarró esa distinción, así como distinguir fetiche de kink, y la verdad es que salió un poco de la parte clínica, porque en la clínica psicológica sí se maneja la palabra fetichismo como una de las parafilias, entre comillas, que no se ven en la radio. Básicamente, y se maneja como tal. Bueno, en la clínica se maneja como la atracción sexual por un objeto, objeto cosa, no objeto más metafórico, sino objeto cosa. O una parte del cuerpo muy específica. Uh-huh, o una parte del cuerpo muy específica. Ajá, por ejemplo, quienes tienen un fetiche sería por los zapatos o por los pies. Los pies. ¿No? Sí. O puede ser por las zapatillas o puede ser por los pies. Sí, y una parte clave de la clínica psicológica moderna es básicamente decir que para que sea clínico tiene que estorbarle a la vida de las personas. Entonces, como esta palabra sale del DSM, este manual de enfermedades psicológicas, sí tiene esta connotación de nada más puedes sentir placer con esto porque digamos que se imagina que así estorbaría la sexualidad de una persona tener un gusto tan específico. Y que no necesariamente es así. Ajá, sí. Hace ratito mencionaste parafilia, ¿no? Sí. Que es otra de las palabras que se pueden utilizar como sinónimo de kink o de fetiche. Parafilia, ¿a qué les suena o qué saben que es parafilia? Les psicólogos. De psicólogos. Pues si les gusta la etimología. Ajá, a mí me parece Filia. excelente Uh-huh. la etimología de parafilia. Sí, pues básicamente filia de gusto, y para de por encima o por fuera. Uh-huh. Entonces son gustos fuera de lo ordinario. Ok, Uh-huh. entonces a mí me queda muy claro con eso. Y ya que le estamos entrando a estas palabras psicológicas, porque a huevo tenemos que venir a categorizar todos los gustos sexuales, también está otra que seguramente le suena, que es perversiones. Uy, esa es viejísima. Claro. Esa es muy, muy pues vieja. viene del judio-cristianismo, seguro. Sí. Sí, particularmente Ay, perdón, es que me gusta mucho esta teoría. Pero se está orgasmeando en vivo. Sí. Sapiogasm. Bueno, sí no viene de Freud, pero Freud lo acuñó, por así decirlo, cuando empieza a hablar acerca de la sexualidad ya de lo erótico, cuando se empieza a ejercer de una manera distinta o cuando tiene una etapa distinta a la que le tocaría. Uh-huh. Por ejemplo, una de las frases más famosas de Freud es que todas las niñas son perversos polimorfos. Básicamente que tienen así todos los gustos flotando en su psique y que con la socialización aprenden a agarrar una sexualidad normal, otra vez entre comillas, que no se ven en la radio. Ok, entonces llevamos como 100 millones de conceptos, que es kink, fetiche, parafilia y perversiones. Uh-huh. Ahora, ¿qué opinan de estas palabras para describir toda esta parte de la sexualidad que, como hemos visto, se sale de lo común? Uh-huh. O de lo que entendemos como común o normal. Pues con perversiones es muy claro, ¿no? Que se trata de decir, ok, esto no está chido. Esto está mal, señalar, uh-huh. ¿no? Sí, y en ese entonces no había esto de, ay, si le estorba la vida de la gente. No, en ese entonces era como, está mal porque está raro. Y ya, punto. En ese entonces así era. Sí. Entonces, conservar estas palabras yo creo que sí trae como un estigma jalándose desde ese entonces, ¿no? Entonces a mí no me late mucho y me gusta mucho más la palabra kink porque sale de la misma comunidad. Uh-huh. De hecho, etimología otra vez. Sí. Kink es una palabra holandesa que significa torcedura de cuerda en un contexto náutico. Uh-huh. Entonces decir kink o kinky significaba torcido. Una cuerda torcida. Ajá. Sí, pero así como entonces se le empieza a decir kink a las personas torcidas. Y al principio era un insulto
No clínico, sino popular para la gente con kinks. Pero la comunidad se lo apropió, un poco parecido como lo de queer. Está muy padre. Entonces se me hace muy chido decir kinkster. A mí me gusta porque sí noto como en muchas comunidades de sexólogos o de educadores sexuales que se utiliza mucho esto de lo kinky. Y yo no noto como ningún mensaje negativo alrededor de lo kinky, ¿no? Sino más bien siempre es como algo que suena divertido, que suena sensual, que habla de... Ajá, experimental, que habla de diversidad y está bien chido. Yo, la única cosa que no me encanta de lo kink, esta es una palabra en inglés y que es muchísimo más utilizada por personas que hablan inglés. Y no sé si pueda funcionar de la misma manera en español, sobre todo cuando no tenemos historia con esa palabra. Y a mí a veces me parece como peligroso un querer estar jalando todas las palabras en inglés porque allá las usan y les funciona muy bien. Me encantaría usar perverso. Así como de mis perversiones son que me jalen el cabello. Mira, estaría así como reapropiarse de la palabra perversa. No es como de que perversa soy. O sea, no sé, me gusta. Está chida. Podríamos empezar. Hay que armar una marcha para reapropiarnos las perversiones. Lo triste de esa palabra es que si le dices a alguien como... O sea, que de ahí sale lo pervertido, ¿no? Y cuando alguien es pervertido, luego te suena como a un acosador sexual o a un... sí, claro. Como a un hombre maligno que está por ahí atrás con sus manitas viéndote a ver qué pasa, ¿no? A mí me gusta mucho una propuesta que hace Álvarez Gallú, o Galló, no sé. Y justamente él hace como esta crítica a cómo las palabras que se han utilizado para describir la sexualidad tienen como toda esta connotación moral negativa y patológica, y propone el tema o el concepto de expresiones comportamentales de la sexualidad. O sea, desglosado. O sea, varias formas de expresar con tu comportamiento tu sexualidad. Me parece que está bien, no creo que pegue. No pero es muy descriptivo. Es muy descriptiva y de eso se trata. Este hombre se inventó un chingo de palabras. Yo estoy estudiando en su escuela, entonces neta nos tenemos que aprender un montón de palabras nuevas que justamente buscan eso, describir en lugar de como valorizar los actos, ¿no? o los temas. Sí. Pero lo que me gusta no es su análisis, porque creo que es un análisis que se ha hecho durante mucho tiempo, sino más bien como otra manera de ver estos gustos que se encuentran en una cosa que se llama expresiograma. Expresiograma de la sexualidad. Qué bonito. Y está bien interesante porque haz de cuenta que tienen como creo que eligió como 26 kinks, por así decirlo, 26 expresiones comportamentales de la sexualidad. Ahorita les voy diciendo cuáles son. Y además elaboró como ¿cómo decirlo? O sea, como... ¿Una escala? Como una escala, pero además esta escala tiene como 2 categorías que están bien interesantes, porque una de estas categorías es erótica, una expresión erótica, y la otra es una expresión no erótica. Es decir... Pero siempre hablando de placer. Y también habla de niveles, mínima y acentuada, ¿no? Ajá, y en la no erótica tiene niveles y en la erótica tiene otros niveles. Vamos por un ejemplo. Ok, díganme un número del 1 al 5. 4. 4, 3. Ok, tenemos rinofilia. ¿A qué le suena rinofilia? A la nariz. Ok, entonces es como un gusto por oler. Entonces, en la expresión no erótica tenemos 3, que es como no hay, mínima y acentuada, ¿no? Entonces, por ejemplo... Yo... ¿tú qué? Sería súper acentuada. Me encanta estar oliendo. Todo el tiempo te digo que hueles bien. Ok, al parecer huelo bien. Y le gusta oler el café y todo el tiempo tenemos a él oliendo cosas. Entonces sería como muy acentuada. Por ejemplo, alguien a lo mejor que trabaja haciendo perfumes o cosas así tendría muy acentuado, ¿no? Pero muchos, o más bien todos, nos podemos poner en uno de estos niveles no eróticos. Pero también podemos estar en la parte erótica. Por ejemplo, a quien de ustedes, incluyendo Jandra, les gusta que haya como cuestiones de olor a la hora de tener prácticas sexuales. A mí. Y como que les gusta oler o que... ¿Cómo entra el olor? Soy muy vainilla. No, pero no sé, el olor a sudor me gusta. Ok. Es algo que te gusta que... O sea, como este tipo de olor te gusta que esté en todas tus prácticas sexuales, en la mayoría,
¿O es algo que puede estar o puede no estar? Pues sí me gusta, me encanta que estén todas mis prácticas sexuales, definitivamente es mejor, pero pues tampoco soy tan rígido al respecto. Ok, entonces en la parte erótica tú podrías estar en una experiencia erótica sexual preferente, ¿no? Pero también tenemos la mínima o tenemos la predominante o la exclusiva, por ejemplo. Imaginemos que a ti no solo te gusta el olor a sudor, sino que te gusta que a huevo esté el olor a calabaza. Entonces, si lo puedes poner en 1, 2 de cada 10, sería una expresión mínima erótica. Pero si quieres que esté como en la mitad, sería en preferente. Si te gusta que esté en la mayoría de tus prácticas sexuales, sería predominante. Pero si solamente puedes tener sexo si hay una vela prendida de calabaza, entonces está en exclusiva. Si se fijan, son como 4 niveles en esta parte erótica. Con tener sexo nos referimos a sentir excitación. Cualquier interacción erótica que dé placer sexual. Y con esto pueden entrar un montón de filias más que quizá nunca nos sentiríamos cercanas a estas prácticas, pero que sí lo estamos. Por ejemplo, una que es así como la más, que diríamos, no, jamás en la vida, sería la paidofilia, que es con personas menores, ¿no? Gusto por estar con personas menores. Muchas podríamos estar en una expresión no erótica, ¿no? Por ejemplo, las personas que trabajan con niñas, que están en un jardín de niños o que les gusta tener muchos chimpayates, podrían estar en una expresión no erótica acentuada. Vaya. De verdad, me gustan. Y hay una expresión erótica que no necesariamente tiene que ver con pederastia. Con pederastia, que es, por ejemplo, se considera pedofilia cuando es como una generación abajo que tú. Por ejemplo, si alguien tiene 50 y anda con alguien de 35, podría ser mínima. Y también, perdón, no les dije, pero está la fantasía. Con que fantasees con eso eróticamente, ya estás en la parte erótica. No importa si nunca sucede. El chiste es que estás en esta parte. Ok, sí. Fíjate que hablando de palabras, ahorita que mencionaste filias, eso sí, yo sí lo había escuchado como una propuesta de gente hispanohablante, hablar de kinks como tus filias, de, hey, ¿qué filias tienes? Que sí tiene una connotación un poquito clínica, pero como sale de la gente, creo que se puede esquivar, ¿no? Creo que es una buena, como una buena propuesta, me gustó. Pero te iba a decir, ¿tú crees que una filia o un kink pudiera empezar a ser kink o filia desde la fantasía? ¿O tendría que ya convertirse en una práctica para que se le pueda llamar así? No, yo creo que desde la fantasía puede ser un kink. Y la verdad es que algo que sucede con las fantasías es que creo que las tenemos como más controladas de lo que deberíamos, ¿no? Por ejemplo, una fantasía es solamente eso, poder imaginar cosas y que esas cosas nos den placer. Claro. Y a mí me parece que las fantasías es de los espacios más seguros que tenemos para explorar nuestra sexualidad, ¿no? Porque incluso en las fantasías podemos pensar en cosas que son hasta ilegales, que son peligrosas, que son no éticas, ¿no? Como todo esto que tenemos bloqueado de no debo de fantasear con esto. Acuérdense, Diosito no está en su mente, no le va a llegar una notificación de que pensaron en eso, está bien. Ni a la policía, para él de 14 años. Sí, es como no. Entonces, a mí eso es lo que me encanta de esta propuesta de Álvarez Gallú, ¿no? Que nos acerca a cualquier tipo de filia, o sea, al cropofilia, por ejemplo, que es como filia a la popó. Claro que todo eso es como, claro que no, ese es mi límite sexual, no. Pero, a ver, ¿a quién neta no le encanta? Existe porque a mucha gente le gusta. Pero en la expresión erótica, por ejemplo, ¿a quién no le encanta ir a hacer del baño, del 2, y que salga como con muy buena forma, que salga suave? Ya. Y claro que hay unas que dices, no manches, hasta le quieres tomar foto y compartirlo con tus mejores amigas. Esto ya lo saben, creo, pero le he escrito canciones a mi popó. Exacto, por ejemplo, él estaría en una expresión no erótica acentuada de la cropofilia. Sí, no, y pues es típico que las niñas jueguen así con meterlo, sacarlo. Entonces sí, no lo había pensado, pero hablarles. Sí. Y ya por último, para dejar de hablar de este señor, es que me gusta mucho, que hace rato lo mencionabas justo con el DSM, ¿no? Que para que sea como un trastorno, tiene que afectar tu vida, pero él propone 3 condiciones para que esta sea como una filia funcional. Incluso si solo te puedes excitar y tener orgasmos con popó, dicen no pasa nada, no es patología, pero revisa estas 3 condiciones, ¿no? Una es
que tú como persona estés cómodo con esa práctica y que no te cause como ningún daño. Conflicto. El segundo es que sea una situación de consentimiento mutuo en caso de que involucre a alguien más. O sea, que todos estén de acuerdo. Y C sería que no provoque daños a terceras personas, ¿no? Okay. Por ejemplo, si te gusta el exhibicionismo, pero pues hay niños y así, y puede Hacer provocar daños. roleplaying. Ajá. Sí, o como el acoso, ¿no? De, estás Y bien que no guapa. transgreda ninguna ley, ¿no? Y que los daños que sean para otros o para ti no sean ni psicológicos, ni sexuales, ni emocionales. Y a mí me parece bastante bien, ¿no? Que es una manera de ver, mi filia es funcional, sí o no. Y no tiene que ver con que si es moralmente malo, sino me permite seguir funcionando en sociedad y conmigo misma. Es un gallostómetro. Sí. Oye, está muy chido esos 3 puntos, porque luego hay mucha gente que dice, oye, pero es que a mí sí me tripea un chingo tener este gusto. Y de hecho salió en las encuestas, se repitió mucho porque puede no ser ético el que tenga yo este kink, esta filia, porque involucra a otras personas o porque necesariamente es sin consentimiento. Que pues bueno, o leí un caso de esta persona que tenía así como una excitación muy fuerte e incontrolable con el perfume. Entonces estaba en un elevador y llegaba una persona con perfume y no podía evitar como jadear o como apretar los músculos o hacer caras. Entonces para era hombre, para esa persona era sumamente incómodo tener esa filia al nivel en que la tenía. Ok, entonces sería como una rinofilia erótica predominante, ¿no? Sí. ¿Les leemos un par? Sí, vamos a salirnos como de este trip medio académico y vamos a cotorrear qué cosas quinquiosas les gustan a ustedes, nuestras escuchas. A ver, hay que irlos leyendo. Lugares públicos, con uniforme, sexo telefónico, que me digan qué hacer, que me tapen la boca. Son algunos. Zapatos, que mi novio se aprenda al verme con alguien más, okay. Que me dominen. Mordidas en las costillas. Ver retorcerse las mujeres de placer. Wow, eso es muy japonés, ¿no? Las prendas de cuero. Hay toda una comunidad para ti. Ajá. Ok, esto es muy específico. Estimulación exactamente en la entrepierna derecha. Bien, I get it. Y entre paréntesis específica, besos, roces, lamidas. Ok. Sensation play, que es como jugar con las sensaciones. Food play, comida. Negación del orgasmo. Sí. Esa es buena. Eso Que me se laman practica los mucho. pies. Alguien dice sexo anal, no sé si cuenta. Supongo que dependemos también de la intensidad y demás, ¿no? O sea, Podría ser. Furry. Yay. Sí. Pet play, que es como Es como un roleplay, o sea, actuar unas situaciones es roleplay, y el pet play sería específicamente con mascotas. O sea, que alguien es la mascota de la otra persona. Y hubo uno que me llamó mucho la atención. Ajá. Que era amarrar, pero específicamente el tobillo. No, el que vimos de me excita ver videos de mujeres en labor de parto. Perdón. Ok, en labor de parto. ¿Eso es muy específico? Sí. Eso es muy quinquioso. Sí, justo estaba hablando con mi hermana de esto porque... Y soy ginecóloga, ¿no? Porque, bueno... Pero sí era mujer, ¿no? Sí, creo que era mujer. Ajá. It was interesting, sí, interesante. ¿Qué hablabas con tu hermana? Sí, que por ejemplo para mucha gente que tiene filias o kinks específicos que para el resto del mundo es cotidiano, luego es bien chido que puedan encontrar porno en YouTube, porque YouTube no lo registra como sexual, entonces no lo censura. Entonces, si pueden checar YouTube, hay un montón de videos como de foot worship, así que lamen los pies y todo eso, y pues ahí lo pueden ver. O esto que hoy, esto lo descubrí hace poco, ASMR. Si ustedes tienen tiempo conociéndolo, perdón, yo acabo de llegar, pero básicamente es estimulación generalmente auditiva, a veces lo acompaña a video, y es como binaural, se escucha como atrás y todo eso, se usa con audífonos. Y básicamente estimula neurológicamente y se siente como cosquillas en el cerebro y está bien chido. No siempre es sexual, pero hay mucho... Y YouTube está repleto de videos ASMR. Está bien chido. Igual ahí les dejamos en un post algunos de estos videos que Alonso nos va a recomendar. Sí, para las personas que escribieron que quieren sugerencias y experimentar, ahí va a haber en las redes.
Y también en la descripción de este capítulo vamos a publicar la encuesta por si la quieren revisar, por si quieren contestar, vamos a seguir leyendo sus respuestas. De eso vivimos, de sus kinks. Bueno, a ver, ya compartimos lo que le gusta a las personas que nos oyen o que por lo menos nos leen en las redes sociales. ¿Cuáles son sus kinks favoritos? Para mí la animación. Ver pornografía animada, no sé, a mí se me hace muy chido porque de repente, o sea, pueden hacer situaciones muy extravagantes. Pulpos. Bueno, no particularmente el de pulpos, pero entra por ahí. Pero, por ejemplo, personajes que a mí me gustan. Como fanfiction. Que, por ejemplo, Nintendo y Disney jamás van a hacer porno de ellos. Ponis. No le entro al clopping, que es porno de ponis, pero sí, o sea, existe eso. Hay de Pokémon, o sea, para mí se me hace muy chido que tenga tan pocas limitaciones el erotismo animado. Okay. Y el internet, ¿verdad? El internet, sobre todo. ¿Y el tuyo, El mío es bastante común, es muy 50 Shades. Primero, quien no lo haya leído sería como este juego de sensaciones, tapar los oídos, los ojos, Okay. ahorcar un poco también, apenas le estoy viendo ahí como, porque Uh-huh. le quiero investigar bien antes de entrarle más. Uh-huh. ¿Qué más? Me gustan las mordidas. No sé si Ok. cuenta, pero sí. Pues supongo que es son sensation play, vainillas. sí, claro. Sí. No es vainilla. O sea, ¿No? vainilla es como. Sí. Bueno, Ajá, como mete, saca. Para que digamos solo que nos escuche, estoy haciendo dentro con del ideas. siguiente nivel es como estándar, ¿no? Aquí no hay Venga, un pues, kinkómetro. está Aquí no hay bien, kinkómetro. sí. Uh-huh. Todos Tú- los kinks son kinkiosos y Todos sexys y los válidos. kinks, bien. Y últimamente, Ajá. sangre menstrual. Y ese todavía apenas lo estoy queriendo. El de vainilla con su lista de 15 cosas kinks. Sí. A mí a nivel fantasía, porque me da un poco de miedo llevarlo a la vida real, pero bloodplay, así como cortadas y todo eso, o sea, hechas en mí, me llama mucho la atención, pero me da miedo, o sea, no lo voy a hacer solo porque no le sé y no quiero lastimarme gravemente. Entonces, bueno, Okay. esa es una. ¿Tú? Ok, a mí me gusta mucho el voyerismo. Mm. Por ahí. Dice Candra. Se han encontrado. El problema con el voyerismo es que creo, bueno, a mí no me llega mucha gente así como, hey, cáele a verme o cáele a Ujú. vernos. No es una invitación a que me inviten, Tampoco. pero no sé, puede ser. Pero como suelen ser como prácticas que no suelen estar consensuadas, ¿no? Sí. O sea, como las suelen ilustrar. Pero te llama la atención la parte del secretismo. Sí, ¿o me no? gusta ese trip secretismo, pero también me gusta mucho el consentimiento. Entonces es muy Ujú. raro. Sé que como estos espacios swingers se da mucho para eso, porque justamente hay muchas prácticas. Swinger es como intercambio de pareja. Ahí se da como para ver, pero nunca he asistido. Sigo con las ganas. Y uno de mis super kinks, creo, porque es algo que aparece como en muchas páginas que hablan de kinks y justo también aparecen todas estas filias del expresiograma, es la no monogamia consensuada. Ajá, entonces como que Está chistoso, ¿no? como la parte erótica del poliamor al como parecer es un poliamor. kink, como Ujú. poder tener más de una pareja sexual. Entonces, si a ustedes les gusta tener más de una pareja sexual, Es como para la son gente kink. que lo super fantasea y no puede tenerlo. Sí, supongo que también es un poco como la película que vimos, que yo creí que era de los 90s y no era de los 90s. Que yo creí que era de Robert Downey Jr. y resulta que era de Tampoco. de Hugh Grant. de Hugh Grant. No. Y que era sobre No. vacas y las vacas salen un minuto en la película. Sí, bueno, el de la vaca, el síndrome de la vaca nueva, me gusta mucho que le pone nombre, le dicen neofilia, que te gusta tener interacción sexual pero con nuevas personas. Sí. Otros interesantes que no se los leí del expresiograma y que se los voy a compartir porque también en la encuesta nos decían como, ay, quiero escuchar más para que me den ideas. Pues ahí les van las ideas. La relación a primera vista es como una filia de aquí. Es decir, los one night stand Ah, cuenta como un kink, como una filia. sí. La polirrelación, el intercambio de pareja, que es swingers, la tribofilia activa, que es cuando te gusta toquetear
o la receptiva, el fetichismo, que es lo que decíamos de objetos, linguofilia, que es cuando te gusta mucho hablar, o sea, si eres de las personas que es como, sí, muérdeme y hazme esto, y estás así cotorreando durante el sexo, ahí tienes tu kink. O por teléfono. O por teléfono, la gente todavía hace llamadas. O voice notes, ajá, notas de voz. Sí, es cierto. Sí, Jesús tiene WhatsApp y le llegan notificaciones. Oye. O audiofilia, que es cuando te gusta que te envíen notas de voz con cosas que se escuche o que en el O también número... puede ser mientras te hablan, ¿no? Claro. Sí, que me imagino que para una persona ciega, pues no solo es una filia, ¿no? Puede ser la manera en la que hace sexting. Claro. También está grafofilia. Por escrito. Por escrito, o sea, quienes leyeron 50 Shades of Grey. Felicidades grafofílicas. Y se excitaron y se mojaron por ahí o se les entesó algo. O con el libro de Aura en la secundaria. O con Aura en la secundaria, o con Harry Potter el 6 cuando andan todos hormonales. Y bueno, pedofilia, gerontofilia si les gustan les mayores. Masoquismo, que es como recibir sensaciones intensas o dolorosas, o sadismo, que es implementarlas. Gastrofilia, con la comida. Yo conozco a alguien que es súper gastrofílico, no erótico, no sé si en erótico lo voy a preguntar. Zoofilia. Con animales. Con animales, que... hay una discusión ahí de la consensualidad. Para mí, mientras se quede como en fantasía, en la parte erótica, está súper chido. O furry sería como una forma de... O furry. Sí, bueno, más o menos. Comunidad furry, díganos si ustedes lo consideran como tal, aunque sea como en un grado de la escala que mencionó Delia, pero díganos qué opinan. Que también es muy debatible porque lo furry no solo es como esta parte sexual, entonces... Sí. Como ponerlo como ejemplo está interesante. Urofilia, pipí, orina, coprofilia, popó. La castidad también, como restringirte del placer o de la práctica sexual, también es como un kink. Y no me refiero como a la gente que entra a la iglesia y decide ya no tener, sino como otras opciones, ¿no? Como a Jandra, que le gusta jugar a ver quién tarda más en masturbarse o cosas así. ¿Cuál? ¿Cómo? La otra vez nos dijo de que hay que jugar como en Seinfeld. Ya, ¿Qué? sí. O sea, ¿Quién más días sin masturbarse? ¿Quién aguanta más días sin masturbarse? Sí, ese capítulo es buenísimo. Buenísimo. Y bueno, no sé, ¿hay alguno que a ustedes les guste o que conozcan para darles ideas a sus escuchas? Pues básicamente si agarras un diccionario de raíces etimológicas y le pones filia después, te acabas de crear un kink o una filia. Sí. Okay. Yo conozco uno de algodón. O sea, que solo con alguna prenda no sé. Okay. Como que preparan todo el escenario, que todo sea solo de algodón y es como... Ok, yo creo que tengo una Yo también expresión por ahí. erótica con el algodón. Por eso lo Siempre usan ropa interior de algodón. ¿Ustedes qué lugares recomiendan o qué lugares recomendó la encuesta para descubrir nuevos kinks? Porque aquí es una lista, pero realmente hay muchísimas filias. Entonces, ¿dónde se pueden descubrir? Así como de, oye, pues yo no se me había ocurrido, pero al parecer funciona para mí. Una de las recomendaciones de la encuesta que creo que más nos gustó, sí. Dumbo, es FetLife. Fet como de fetiche y life de vida, .com. Sí, ya abrí mi cuenta y todo. Una comunidad. Sí, Jandra tiene su cuenta, Alonso tiene su cuenta. Se lo tomaron muy en serio. La otra vez llegamos y Alonso estaba haciendo su perfil de que es que ¿qué más le pongo? Y ya puso foto y todo. Duró un buen rato ahí. Platícanos, Alonso, tú que estuviste más en esta red social, ¿qué es FetLife? Si hablas así como de cómo se mueve la página, de cómo darle clics y todo eso, es parecido a Tumblr. Es parecido a Tumblr y también tiene como un rasgo de Facebook en cuanto a que haces tu perfil, haces amistades y cotorreas con tus amistades, o puedes mandar un mensaje sin que te agreguen y todo eso. Pero también tiene como una parte chida de foros de discusión y ahí te das cuenta que tienen una ética bien chida. Tienen así como una ética de respeto, de cultura sexopositiva. Muchas personas de ahí son feministas. De lo que yo vi. No son binaristas. Ajá, sí. Escoges tu género y pues tienen un montón de opciones en los géneros que escoges. Entonces,
Se me hizo una página muy chida. Además, de lo que alcancé a leer de los foros de discusión y todo, es gente muy amable y muy comprensiva. Y pues como pones desde el principio qué cosas te laten y qué cosas no, siempre está como el entendido de si algo no te late, pues para qué le entras, ¿no? Para qué le entras, ya sea o a pelearte o a que si hay gente, por ejemplo, hay uno de que se hablan rudo, de que se hablan feo, pero es parte del trip. Entonces ahí ponen, si no te gusta que te hablen feo, pues no le caigas, porque pues así vamos a jugar aquí. Okay. Entonces, y te lo advierten y todo. Entonces se me hizo una comunidad muy chida, muy sana. Sí, ¿no? Como muy diversa y... Diversa, sí, muchísimo. Sí. Que claro que lo que predomina de lo que yo vi es la dominación-sumisión y el sadomasoquismo, pero también hay un montón de fetiches. Hay como una lista de fetiches y los vas agregando y salen en tu perfil. Está bien divertido. Ok, entonces pueden entrar ahí y conocer más fetiches y ver qué más les gusta, ¿no? Sí. Sí, también se repite Tumblr, o sea, búsquenle. Sí, Tumblr. Yo he encontrado muchas cosas en Tumblr. A mí me gusta Tumblr. Pueden seguir el mío también. Sí. Cosas y no siempre tiene cosas éticas, pero yo he descubierto muchos de mis kinks y en 4chan. Sobre todo en la parte de GIF, que tienen un GIF adulto y un GIF work safe. O sea, métanse al adulto para... Okay. También nos recomiendan Tinder. ¿Tinder? Sí, en las descripciones de la gente, me imagino. Ok. Sí. Hay uno que es Helboru, GELBOORU.com. Que ese también lo revisamos, ¿no? Es uno que tenía mucha animación con distintas categorías. Sí. Era más que nada animación. DeviantArt. ¿Qué más? Reino Unido. Vaya. Ok, si pueden ir todo a Reino un país Unido. de Kingsters. Nice. XNXX.com, ese lo revisamos, ese creo que no lo revisamos, ese de los últimos que nos llegaron. Grupos de Facebook, esto también lo pueden buscar, o sea, y creo que es un buen tema, ¿no? Como hablar de las comunidades alrededor de ciertos kinks que ya son como muy populares, como hablábamos hace rato de lo furry o de lo BDSM. Yo he encontrado grupos de todo, y no solo como furries en el mundo en Facebook, no, o sea, hay furries GDL, hay poliamorosos GDL, en la ciudad que estén, creo que pueden encontrar como su grupo kinkioso de confianza. No sé si de confianza, pero... Sí. Hay otra que dice entre slashes, es una R y luego GIF y es un lugar de furry. Ese no lo vimos. Sí. No, a ver, ¿cómo? ¿Es furry GIF? Quizás se refiere como al... Bueno, es que es más... si le entiendo bien a eso, es como una terminación que a veces está en 4chan y a veces está en Reddit. Como un buscador. Ajá. Va. Sí. Ok. Hace poquito nos hicimos una pregunta que creo que todavía es compleja contestarla, que tenía que ver con no tanto como con ciertos objetos o contextos en específico, sino cuando las minorías, que es una forma de llamarles, se convierten en kinks, ¿no? Entonces la pregunta es como, ¿toda minoría es un kink? Yo la sigo rumiando. Porque tenemos que como la vainilla es como lo común, ¿no? Pero también encontramos, por ejemplo, en las categorías de porno, que muchas de las categorías tienen que ver con el tipo de personas que salen en los videos. Sí, o sea, literal, como... estoy buscando negros con un o pelirrojas, ¿no? Sí. Entonces, ¿que pelirrojas es un kink? Sí, o asiáticos, es como... Y si nos vamos a las definiciones que dimos, sí, pero más bien hay que preguntarse por si estas personas son para nosotros solamente kinks o si son personas con una cualidad que nos puede atraer mucho. Creo que es como una pregunta que hay que hacernos para ver qué tan ético es esta atracción que sentimos mucho por las personas. Porque, por ejemplo, a mí se me hacen muy atractivas las personas negras, se me hacen muy atractivas Sí, características que no son tan comunes. Sí, pero que se asocian con un grupo de personas, ¿no? Entonces hay que preguntar, porque imagínense pensar que el grupo de personas al que ustedes pertenecen es meramente una categoría de porno para otra persona. Entonces ahí es cuando te pones a pensar, como que no está tan chido, o como un pero... gusto particular sexual de alguien, ¿no? O sea, que lleguen y te digan como, oye, las personas con el corte así, con los lentes así, no binarias, es mi kink.
dices, wow, ¿no? O sea, a ver. Sí, no pasa. O simplemente por decir, ay, soy trans, hay gente que quiere tener en su lista, ay, sí, con alguien trans. que ojo, no se trata de decir que esté mal, que te atraigan este tipo de cosas, pero más bien es cosa de pensar si estas personas son un objeto, o sea, como va esto, ¿no? Si estás objetivizando una característica de un grupo. Claro, o como menciona Anita Sarkeesian en uno de sus videos, que habla sobre... Sí, cuando se mezcla el racismo con el sexismo, ¿no? Pero tiene como uno específico con personas que son así como de la selva o de... Sí, que le llama en inglés exotification. Ajá, como exotizar ciertos rasgos de las personas. A mí sí me parece como bien relevante ponerlo sobre la mesa, ¿no? Sobre qué gustos distintos y diversos tengo y cuáles de esos se relacionan con personas y específicamente con como rasgos muy particulares o que pueden llevar a personas a ser parte de una minoría, pues, y sí, como dices, ¿no? O sea, si lo estamos manejando más como un objeto de deseo o solo como algo que integramos a todas estas cosas que nos gustan. Creo que por eso es tan relevante hablar de los kinks o de los fetiches o de las expresiones comportamentales de la sexualidad y dejar de verlos como algo que se sale de la norma, sino simplemente cosas que empezamos a integrar a lo que nos atrae y nos gusta sexualmente. Sí. Y hace muchísimo leía un parrafito que escribió Estefanía Vela Zambuca en su Tumblr, que justo hacía como una reflexión al respecto, ¿no? Y decía, como todas estas personas, minorías, como el avance que han tenido en la sociedad no se ve en las leyes. Ella es abogada, entonces por eso habla mucho de leyes, ¿no? O sea, no porque los gays ya se puedan casar significa que los estamos aceptando socialmente, ¿no? Como esto se ve verdaderamente en qué tanto o cómo deseamos a las personas, ¿no? Qué tanto las vamos integrando a poder sentir atracción genuina, no tan fetichizada hacia estas otras personas, ¿no? Porque, no sé, por ejemplo, ponía de ejemplo a las personas como enanas y a las personas pequeñas. Y decía, a ver, ¿cuándo es estas personas solo una categoría de porno y qué tanto consideramos como agregarlas a nuestro deseo sexual como cualquier otra persona? Y bueno, eso se me hace como algo interesante que nos podemos llevar. Sí, que por cierto hemos tenido muchos problemas encontrando ese post. Entonces, si alguien recuerda específicamente cuál era, mándanos el link, por favor. Sí, de verdad, fueron horas. Sí. Y pues bueno, esta es una charla que podría continuar por horas. Y que además, sí. O sea, puede ser desde muy académica o muy política y también muy divertida, ¿no? Como el estar compartiendo qué cosas nos gustan. Y explorando y... Sí, y la verdad es que en la encuesta han salido como muchísimas personas se complementan, ¿no? Hasta queríamos como, oye, la persona 16 le gusta que le pisen el pene y a esta persona le encantaría pisar penes, ¿cómo le hacemos para...? Es muy divertido, es muy entretenido, entonces también les alentamos a que tengan este tipo de discusiones Cotorréenlo con las personas que son cercanas a ustedes. Y también es pensar como de, o sea, son gustos, están en todes y puedes encontrar a alguien de tu comunidad específica. Sí, pues, conversación. Sale. Y como si fuera una clase, vamos a cerrar con dudas. ¿Dudas? Sí, nos pusieron dudas. En la encuesta nos pusieron algunas dudas. Pero esperen, yo quisiera cerrar esta reflexión que hicimos como en partes, o sea, diciendo, entonces un factor sería la ética, ¿no? O sea, la parte ética de decir, qué tanto me gustan solo estas cosas porque las he fantaseado, sexualizado, exotizado, o lo voy integrando a mis prácticas, o cómo les gustaría a ustedes separarlo. Creo que primero que nada es así como para quitarle para agregarle esto de la ética, es esto de estigmatizar o patologizar los gustos, los gustos eróticos. Entonces, primero que nada son basarse más en los criterios que mencionaste, Delia, que se me hicieron chidos, que es cómodo para ti. Primero que nada, es cómodo para ti tener este gusto. Después, no te hace daño a ti ejercerlo, es un daño fuera de lo razonable, porque hay unos que tienen que ver con hacerte daño, pero lo puedes manejar. Y
Que sea consensuado, que todas las personas involucradas accedan y que no le haga daño a otras personas. Y ya creo que incluso eso puede medio ir empezando la resolución de esto último que mencionamos. Es si ves a un grupo de personas como un kink, ¿qué tanto daño le puedes hacer a esa comunidad? Entonces, si lo piensas de esa manera, está un poco más complejo, pero si lo vas pensando de esa manera, puedes irlo empezando a resolver. O ese tipo de personas que te gustan, ¿las consideras solo como en planos sexuales y eróticos? Ajá. O también entran como en parte de tu vida como cualquier otra, ¿no? Como... Sí. Y claro que... expandan sus horizontes. Sí. Y sobre todo, creo que el respeto al kink ajeno es la paz. Sí. Bien. Mi kink no será tu kink, pero darías toda mi vida ¿por qué? Para defenderlo. Para defender tu derecho a ejercerlo. A ejercerlo consensuadamente. Sí, claro. Es muy importante esto. Somos un montón de personas en este mundo y mencionaban mucho en la encuesta. Cada cabeza es un mundo. Y no está chido que con tanta diversidad de gente, o sea, hay gente, esa frase grábensela, hay gente, entonces pues vamos a vivir a gusto, ¿no? Si no te hace daño el placer de otra persona, pues para qué estigmatizarlo, juzgarlo. Sí. Así es. Más bien complemento. A menos de que lo acuerden y así. Ok, entonces tenemos de las preguntas, creo que se reducen a una, que es la siguiente. ¿Las personas que tenemos este tipo de gustos se relaciona con un trauma psicológico? Y si no es así, ¿por qué lo tenemos entonces? Es una muy buena pregunta. ¿Empiezan a llegar las llamadas? Vamos a estar recibiendo llamadas. ¿Qué opinan? Pues no necesariamente. Se tiene mucho esta connotación de que si te sales de la norma hubo un daño. Pero de hecho incluso en las investigaciones más científicas y clínicas y todo esto se asocia más con una asociación, un condicionamiento. Esa es como la teoría más ciencia acá. Que básicamente es ya sea que tus primeras experiencias eróticas se asociaron con algún otro estímulo. Haz de cuenta, tus primeras experiencias de masturbación fueron viendo caricaturas. Entonces empiezas a kinkear. 20 años después tenemos a Alonso. Ajá, sí. No, yo era un niño muy solitario. Entonces yo sí aprendí a enamorarme y a querer y a apreciar personajes a través de las caricaturas. Tenía más personajes que vecinos. Entonces, de mi edad. Entonces, pues sí, digamos que más o menos así se van construyendo los kinks en el discurso científico. Sí, que como dices, ¿no? Tiene bastante que ver con este condicionamiento, con lo que hemos vivido, ¿no? A través de los años, pero no necesariamente es como un trauma psicológico. Porque como ya hemos estado explicando, como los kinks no son traumas ni son cosas que deban de ser cambiadas. Es algo negativo. Únicamente si no cumplen igual con estas cosas que hablábamos. Se puede incorporar a tu vida sexual de forma positiva. Sí, que incluso hay placeres que sí surgen de un evento que la persona vive como gacho y que empieza a manifestarse como una práctica que después le empieza a agregar, le empieza a decir, pues esto me está gustando. Y creo que mientras se pongan estas barreras éticas, puede incluso ser una forma de resignificar un evento que pudiera ser muy malo y decir, ok, de esto puedo sacar un gusto. Entonces sí puede surgir de una experiencia gacha, pero la mayoría de los casos no es así. Y mientras no le hagas daño a los demás o a ti mismo, pues puede ser una forma muy válida, muy válida de darle sentido a una experiencia de una manera más chida. Entonces, como equipo Masturbatorium les decimos, abracen sus gustos peculiares, eróticos, explórenlos. A veces está súper difícil quitarse la culpa o eso está muy raro, pero desde acá les decimos, está bien chido y pues nada, eso, ¿no? Como abrazar y querer todo lo diverso, y la sexualidad es muy chida justamente por eso. Sí, una forma muy buena para hacer eso es encontrando comunidades. Platiquen con la gente. Hay más de una persona, les va a gustar lo que a ustedes les gusta. Bueno, gracias por acompañarnos en el primer programa de la segunda temporada, ¿sí? Y el resto de los capítulos vamos a seguir hablando de prácticas o cosas que tengan que ver con el placer, que es el tema de nuestra temporada. Y les recordamos nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Masturbatorium, está la manita así como
penetrando algo, en Twitter como @masturbatorium_, en Instagram como masturbatorium_, y aquí en YouTube estamos también como masturbatorium. Suscríbanse, denle like, coméntenos, les leemos, les escuchamos, les apreciamos. Bye. Bye. Nos vemos. Adiós.